Me alegra estar esta mañana aquí con vosotros, porque veo que la obra sigue creciendo. Y eso quiere decir que hay una raíz sembrada que tiene vida. Y si la cosa crece, es que esa raíz tiene vida, produce el tallo, produce la planta, y va creciendo y creo que pronto se va a quedar pequeño. Así es que, bueno, sabiendo que tenía que venir a predicar aquí, pues estuve orando a Dios, porque los que compartimos el mensaje de la palabra de Dios tenemos muchas cosas de Dios. Pero dice el Señor, sí, pero de tantas cosas que tenemos, ¿cuál es la cosa que tengo, o cuál es el mensaje, cuál es la palabra que tengo que llevar a la iglesia? Y bueno, lo que voy a compartir tiene parte sencilla y parte muy profunda. No sé yo si cierta profundidad la voy a dejar un poquito aparte, porque quiero edificar más bien a los hermanos más sencillos, que son nuevos, pero bueno, contigo en eso me entrego en las manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que saque la palabra, que es la que cada uno necesita, ¿verdad? Porque a lo mejor humanamente hacemos una visualización, pero Dios conoce cada necesidad y cada corazón. El título del mensaje que yo le he puesto es: mi sueño no está muerto. Aunque parece que mi sueño está muerto, aunque parece que hay circunstancias donde perdemos toda esperanza, toda solución, creemos que no, que nos hemos equivocado, que yo pensaba de Dios una cosa o esperaba de Dios otra cosa, pero las cosas parece que van contrarias, ¿verdad? Y yo he aprendido que cuando las cosas van contrarias es que vamos en buen camino. Cuando el Señor Jesús envió a los discípulos, que dijo ir delante en el barco, los metió al barco hacia la tierra de Gádara, se levantó una gran tormenta. Entonces todos empezaron a decir: pero ¿es aquí donde Dios nos ha enviado? ¿Es esta la voluntad de Dios? Que vayamos a la tierra de Gádara, la tierra de Decápolis, de las 10 ciudades, y resulta que se ha levantado tormenta. ¿Jesús no sabía esto? El Señor no ha programado que se iba a levantar una gran tormenta y que iban a haber vientos huracanados y que nos iba a impedir llegar, y seguramente hasta aquí nos anegamos, aquí nos hundimos, ¿verdad? Pues cuando vienen tiempos contrarios, y a veces, muchas veces decimos: Satanás tiene la culpa. Satanás no tiene la culpa. Dios, cuando tiene a hijos, los toma por hijos, Dios los procesa, ¿sí? Y Dios tiene el control de su familia. Y es verdad que Dios puede usar a los demonios, puede usar a Satanás, puede usar a cualquier principado, puede usar lo que Dios quiera, porque todas las potestades están bajo el señorío de Jesucristo. Él ha tomado el dominio del infierno y de la muerte, y ha derrotado a Satanás, y todos los demonios están derrotados. Y Dios permite cosas a su pueblo porque tiene procesos y tiene grandes proyectos y grandes planes que solo se van a conseguir pasando esos procesos. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a leer Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 11. ¿Lo teníamos por ahí? Sí. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Ya está? ¿Hasta ahí? Gloria a Dios. Iniciamos el pasaje diciendo: esta es la historia de Jacob y su familia. Esta es la historia de una familia de 12 hermanos y de unos padres que Dios tenía un plan, un propósito con José, y también tenía un plan y un propósito con Jacob. Dios, teniendo un plan para José y un plan para Jacob, activó un proceso en cada una de las vidas de ellos, ¿verdad? En la vida de José y en la vida de Jacob. Inició el plan del proceso para llevarlo al plan y al propósito que Dios tenía con cada uno de ellos, que iba a beneficiar al resto de toda la familia. Amén. Entonces, iniciamos que José tenía unos sueños. Hemos leído que su manojo estaba en pie, los manojos de los hermanos se doblaban al de José. Luego que vio que 11 estrellas, el sol y la luna se doblegaban a José. José tenía unos sueños. Y cuando nos habla de manojos, nos habla de la tierra, y cuando nos habla de estrellas y el sol nos habla de los cielos, ¿verdad? Y lo que yo entiendo ahí es que los mensajes que le estaba dando Dios a José era que lo iba a poner en una posición de autoridad en la tierra y autoridad en los cielos, en lugares celestiales, ¿verdad? Y empezó el trato y el proceso de José hacia el plan de Dios que tenía con José y también tenía con Jacob. Cuando su padre le dice: ven, mira a ver a sus hermanos, cuando los hermanos le vieron de lejos, ya hemos leído que sus hermanos le aborrecían, le tenían odio por diferentes razones, porque José iba creciendo más estimadamente delante de su padre que ellos, y en los sueños que iba teniendo aún delante de Dios, a José lo iba levantando. ¿Y qué ocurre? Nacen las envidias, nacen los celos, y dice: ahí tenemos al soñador, vamos a matarlo y a ver qué ocurrirá con sus sueños. Y llega José, lo vieron, le cogieron, le desnudaron la túnica de colores que su padre había hecho, le metieron en una cisterna, y pensando que si lo mataban o no lo mataban, Rubén les dijo que no lo matéis al muchacho, al joven, y en eso que venía por ahí un grupo de ismaelitas, dijo: vamos a vendérselo a los ismaelitas y nosotros nos limpiamos las manos y no matamos a nuestro hermano. Bueno, así lo hicieron. ¿Y qué ocurrió? Ahí empieza el proceso que Dios tenía para con José. Ahora, los hermanos dijeron: la túnica de colores que nuestro padre hizo a nuestro hermano, se la vamos a quitar, vamos a sacrificar un animal, un cabrito, y manchamos la túnica de José con sangre, y vamos a llevar a nuestro padre, vamos a preparar un engaño para nuestro padre, vamos a engañarlo, y así problema resuelto. Así hicieron, cogieron la túnica de José, se lo llevaron a Jacob y dijo: padre, mira a ver si esta es la túnica de tu hijo. Claro que era la túnica de su hijo. La vio, y la vio manchada de sangre. Dijo: una mala bestia devoró a mi hijo José.
Jacob tenía con José un proyecto grande. Jacob tenía con José que quiso hacer de José el primogénito de la familia. ¿Por qué razón? Porque Rubén, que era el primogénito de la familia, hizo vileza en contra de su padre y deshonró a su padre. Y por esa causa, Jacob lo quitó de la primogenitura y pensó poner a primogénito a José, que era el primer hijo de la segunda mujer, que era Raquel, el primer hijo, y quiso darle la primogenitura. La primogenitura tenía más herencia, mayor herencia que el resto de los hermanos. Tenía mayor privilegio, pero tenía también mayor responsabilidades, que tenía que ser un poco como de segundo padre y controlar a los hermanos. Era el que se responsabilizaba de su madre cuando quedaba viuda. El primogénito era el que se cargaba con su madre viuda. El primogénito, y Jacob tenía una ilusión muy grande con José. Y cuando Jacob se da cuenta y acepta el engaño de que su hijo José había muerto, Jacob murió. Capítulo 45, versículos 26 y 27 de Génesis. Si alguien lo tiene en voz alta, que lo lea. Con voz, o lo ponéis ahí. ¿Me repite, por favor? ¿Génesis qué? 45, 26, 27. 45. 27, 28, perdón. Génesis 45. 45, 27, 28. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Amén. Sí. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Pero el versículo anterior dice: y viendo los carros que José enviaba con sus hermanos para traer a su padre, porque los hijos le dijeron: tu hijo José vive. Dice: no me molestéis más, dejadme tranquilo, que mi hijo ha muerto. Pero dice que al ver los carros dijo: José vive. Y su espíritu Revivió. ¿cómo estaba el espíritu? Muerto. Muerto. O sea, entonces cuando le llevan la túnica a Jacob, entonces él vio la túnica y dice que le vino una gran profundidad de depresión, de tristeza, que dijo: guardaré mis lutos hasta el día que yo me vaya de este mundo, guardaré el luto a mi hijo José. José, a los ojos de Jacob, murió. Y entonces cuando José, que es el sueño de Jacob, muere, es que Jacob muere también con su sueño. Ha muerto mi sueño, muero yo también. Por eso cuando Jacob ve que dice que su hijo vive, cuando su sueño vive, Jacob revive. ¿Entendemos esto? Entonces ahí empieza el proceso. ¿El proceso cuál es? Que empieza el proceso con José y empieza el proceso con Jacob. Y José tuvo que pasar unos procesos tremendos. Fue a la casa de Potifar. En Potifar fue acusado de violador. Luego lo metieron en la cárcel. En la cárcel quiso salir. Empezó a traer interpretación de sueños y empezó a interpretar los sueños del panadero del faraón y del copero del faraón, y se cumplió tal como José había dicho. José empezó a sacarle Dios la revelación por medio de los procesos que estaba pasando y llevándolo al camino donde tenía que ir. Cuando Faraón tuvo dos sueños, que vio que si 7 espigas gordas que estaban llenas de grano y luego vinieron 7 espigas débiles que medio secas, medio muertas, y que devoraba las 7 espigas grandes llenas de trigo, y luego vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Toda esta historia la conocemos, ¿verdad? Entonces el faraón estaba perturbado porque ni los brujos, ni los sabios, ni los astrólogos, nadie le podía dar la interpretación a Faraón. ¿Por qué? Porque solo José tenía la interpretación. Dios había cerrado la interpretación a todo el mundo y solo José tenía la interpretación. José tenía las llaves de Egipto. Y entonces cuando el copero se
se da cuenta, dice, ay, me acuerdo de mis errores. En la cárcel hay un muchacho que cuando el faraón nos mandó a la cárcel, al copero y al panadero, dice, nos acertó a cada uno en unos sueños que tuvimos, nos trajo una interpretación correcta. Yo fui repuesto en mi lugar, pero el panadero al tercer día le cortaron la cabeza y se ha cumplido del faraón, le llamó corto, que venga rápido ese José. Y cuando llegó José, que yo me imagino que José iría todo desanimado por todos los procesos que había pasado, aborrecido por sus hermanos, traicionado por los hermanos, vendido como un esclavo, acusado de violador, luego lo metió en la cárcel. Lo que va la gente más mala está pasando, así está pasando José. Y José podía pensar, pero si yo no he hecho nada de esto, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Qué me está pasando con esto? José pensaría, digo yo que pensaría, mi sueño se acabó. Lo que yo soñé de las espigas es un rollo. Lo que yo soñé de las estrellas, otro rollo. ¿Qué es lo que yo he aprendido? ¿Qué ocurre conmigo? ¿Estoy en tu voluntad, Señor? ¿Es tu voluntad que yo esté pasando por donde estoy pasando? Hasta que llegó a la presencia del faraón. Los procesos que Dios permitió en la vida de José lo llevó a la presencia del faraón. Y no solo a la presencia del faraón, sino a tomar la autoridad con la cual Dios le había hablado en los sueños. Tomó la autoridad. Faraón al descifrarle los sueños le dijo, pues no vamos a poder encontrar a otro mejor que tú, pues tú vas a ser el que te vas a encargar de Egipto. Yo solo seré el que tendrá un poco más de autoridad que tú. Todo Egipto se va a gobernar por tu poder y tu autoridad. Lo montó en el carro, lo paseó por todo Egipto. José es el gobernador de Egipto. Le puso un collar de oro, le puso el anillo de oro, le trajo vestiduras de honra de rey. Estaba siendo puesto como Dios le dijo. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios no tenemos que mirar qué es lo que va a usar para llevarnos al plan de Dios. ¿Qué es lo que va a usar? Puede ser que Dios te empobrezca, puede ser que un hijo se enferme, puede ser muchas cosas, pero estamos en el proceso de Dios. Dios dice en su palabra, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Dios te lleva al proceso. No abandones, no te apartes. Pablo dijo, a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No hay que desmayar, hay que perseverar, porque confiamos en un Dios que es fiel. Él nunca engaña, Él nunca miente. Él lo que Él dice lo va a cumplir. ¿Tienes sueños que crees que se han muerto? ¿Los tienes o no? Si no los tienes, gloria a Dios. Que todos los sueños están vivos y ahí aguantan. Pues en este caso, y José podría decir desde el carro, Señor, misión cumplida. Yo pensaba que no se iba a cumplir. Yo pensaba que en la trayectoria iba a perecer. Yo pensaba que no podría ser. Pero Dios transforma y cambia las cosas. El sueño de José se cumplió. No murió. El sueño de José se cumplió. Jesús tenía unos amigos que se llamaban Marta, María y Lázaro. Llegó un momento en que el amigo Lázaro murió o enfermó y le dijeron al Señor Jesús, dice, tu amigo al que amas está enfermo. Y dice que Jesús se apartó más tiempo. En vez de ir corriendo a ver a su amigo, que es lo que esperaban ustedes, Señor, que tengo una enfermedad, Señor, que tengo un problema. Y parece como que el Señor, en vez de actuar rápido, como que se espera, ¿verdad? Hay un proyecto de Dios, hay un plan de Dios. Y Jesús se apartó durante un tiempo hasta que Lázaro murió y estuvo muerto, bien muerto. Porque al cuarto día de estar muerto, Jesús volvió y Marta dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, Marta, yo sé que tu hermano está muerto, tu hermano vivirá. Sí, yo sé que vivirá cuando venga la resurrección de los muertos.
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, está diciendo yo soy ahora, en el presente soy resurrección, soy la vida. Yo puedo hacer que Lázaro viva y resucite ahora. Para Marta y María, que el hombre de la casa muera, no os imagináis el terrible problema que era eso. ¿Por qué? Porque no es como la sociedad de ahora. Antiguamente las mujeres eran apenas nada. Las mujeres tenían apenas derechos. El hombre, por cualquier causa, podía divorciarse de su mujer. Era como un par de zapatillas. No podían ir solas a hablar ante personas, ante que tenían que ir acompañadas de un hombre, porque el hombre les daba dignidad, ¿verdad? Solo Jesús empezó a traer dignidad a la mujer. Jesús. Él empezó a coger mujeres que rodearan su ministerio para darles honra y para darles dignidad. Y lo vemos con el caso de la mujer samaritana que tenía que ir a sacar agua cuando nadie había, porque las mujeres no eran nada en aquel tiempo, y Jesús fue a encontrarse con una mujer. Y los discípulos se asombraron porque lo veían hablando con una mujer. ¿Qué hace hablando el Señor con una mujer? Porque Jesús ama a las mujeres. Así es, amén. Las ama. Por eso las mejores ofrendas las hicieron mujeres a Jesús. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Dónde está María? Está llorando allá. Llama a María. María, el Señor te llama. Y va corriendo María a recriminarle que vaya amistad que teníamos, vaya amistad que tenemos, que mi hermano estaba enfermo, te hemos llamado que vengas a visitarlo porque hemos visto cómo has sanado leprosos, cómo has sanado paralíticos. Tú podías haber venido y haber hecho que mi hermano no muriera. María, ¿sabes por qué te he llamado? ¿Por qué? Dímelo por qué. Estoy enfadada, estoy aparte, no quería ni venir, pero bueno, me has llamado y vengo. Para decirte que voy a resucitar a tu Lázaro. Voy a resucitar a tu Lázaro. Y entonces Jesús alzó la voz con autoridad, le llevaron a donde estaba el sepulcro Lázaro, quitaron la piedra y con gran voz de autoridad dijo: Lázaro, sal fuera. Y un muerto de 4 días, que según la ley de la Torá no podían resucitar después de con máximo 3 días, 4 días no podía ser eso, era imposible. Pero Jesús, que es la resurrección, la vida, dijo: Lázaro, sal fuera. Y todo el mundo se maravilló de ver aquello. Pero ¿cómo es posible? Este hombre ha roto los límites. Según la Torá no puede resucitar ningún muerto después de 3 días, y él ha resucitado a uno con 4 días. Esto algo ocurre aquí. Este debe ser Dios. ¿Quién es este? Después de esto viene una cena y se juntan los discípulos con María, con Marta, con Lázaro. Y Marta servía. Y dice que María cogió un perfume de alabastro, un alabastro de gran precio, y fue al Señor Jesús y lo derramó sobre sus pies. El perfume de gran precio, el perfume que según se cree que costaría un año de trabajo para pagar ese perfume que se cogía en los montes de la India, un narciso, una planta muy cara, muy poco. Y la mujer durante 1 año lo estaba reservando para su futuro esposo, que derramaría ese perfume sobre el hombre, la cual iba a ser su esposo, sobre él. Y María lo que hizo, que era una adoradora, hizo las mejores de las ofrendas, las derramó sobre Jesús. Es decir, ya no tengo planes de proyecto, no sé si me casaré o no me casaré, pero lo que yo estoy reservando para alguien, para ese alguien eres tú, ya no hay otro. Amén. Y le derramó el perfume sobre Jesús. Tu Lázaro resucitará. Lázaro, en el momento nuestros ojos ven que la situación es difícil. Yo no sé, la hermana está diciendo que
estaba sintiendo algo de alguna persona que le han dado una noticia muy mala a los médicos o algo así. No lo sé, pero cualquiera que sea la situación, el presente que estábamos viviendo, Dios cambia todas las cosas. Ayer me explicaba un hermano que tiene otro hermano y son creyentes, y me dijo que estuviera orando por un hermano suyo que le habían sacado un cáncer, le habían operado, todo había quedado bien, pero que le había pasado algo ahora y que le habían sacado hacer una biopsia, hacer una prueba, y estáis orando. Y después de un tiempo ayer le pregunté, bueno, ¿y cómo está tu hermano? No me has dicho nada. Ay, perdónate que tenía que haber informado. Digo, ahí está, ya que lleváis la carga de la oración, le voy a informar porque nos volvemos locos orando y ya se ha resucitado, se ha muerto y no sabemos nada. ¿No? Y entonces dijo, ¿sabes lo que pasó? Que los médicos dijeron que era un tumor, pero resulta que dicen que se han equivocado, que no era un tumor. Digo, eso lo hace Dios. La Biblia dice que Dios cambia la maldición por bendición y lo hace. Y aunque hay pruebas científicas y que hay pruebas médicas que dicen, es que tenías esto, es que tenías... Dios cambia, deja en vergüenza a la ciencia, pero la palabra de Dios es la que vale y la que prevalece. Y cambió la situación. Ahora tenemos el proceso, este es el proceso de José. Ahora tenemos el proceso de Jacob. El proceso de Jacob, como hemos leído, cuando vio y se enteró que su sueño vivía, él dice que su espíritu revivió. No estaba enfermo físicamente, no estaba enfermo emocionalmente, estaba muerto espiritualmente. Igual que nosotros, dice Efesios, que vosotros recibisteis vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vivíamos, pero estábamos muertos, y Jacob tenía una muerte espiritual profunda en su vida que nosotros vemos allí. ¿Eso cómo puede ser? Porque Dios tiene procesos y tiene cosas tremendas que solo los espirituales, dice la palabra que los espirituales disciernen todas las cosas y disciernen y saben los movimientos de Dios. Y Jacob, que estaba muerto espiritualmente, estuvo muerto durante 22 años, querido hermano. José pasó un proceso de 13 años. Jacob pasó un proceso de 22 años. Desde que José salió hasta que Jacob se enteró de que José vivía, ahí pasaron 22 años. Y ahí vemos el proceso de Jacob, que Jacob murió. Y Jacob resucitó. Su sueño muere, él muere. Su sueño vive, él vive, porque estaba pegado a su sueño. Y como él tenía a José en gran estima, Dios tuvo que pasarle por un proceso para dos cosas. Una, para que José muera en el corazón de Jacob, porque lo tenía en alta estima y podía entrar ya en idolatría, que todo el proceso, que todo el plan fuese José, y hizo que José muriera en su corazón. Y aparte de eso, el proceso de muerte que Jacob pasó fue a favor de José y fue a favor de las 12 tribus de Israel, que en la resurrección de Jacob resucitó y nació las 12 tribus de Israel. El grano, si no muere, queda solo. Y a veces pasamos procesos que no lo entendemos, que es un proceso de muerte, pero no hay otra manera en la que Dios tiene con ciertas personas. No elige a todas las personas para estos procesos. Dios prepara desde antes de la creación del mundo a unos para mártires, a otros para que tengan un ministerio de casta de pobreza, a otros para ser patriarcas, a otros. Y entonces Dios se prepara de gente que pasa por procesos muy fuertes para hacer la obra de Dios que Dios tiene que hacer. Cuando Jacob murió y resucitó, fue cuando se rompió el ciclo y empezó el pueblo de Israel, aparte que nacieron las 12 tribus de Israel, empezó el pueblo de Israel a crecer, a crecer, a crecer, porque hubo alguien que murió y resucitó y pagó el precio de la resurrección de las multitudes, de la gran cosecha que vendría con el pueblo de Israel,
que todo Israel empezó a crecer y llenar toda la tierra hasta que el faraón tuvo miedo y ya empezó a cumplirse los tiempos de Dios sobre Israel. Yo sé, yo creo. Cada uno puede creerlo o no puede creerlo, es una cosa particular mía y tengo textos que me alimentan esa idea. Que muchas veces pasamos procesos y momentos difíciles porque estamos pagando por el precio de otros. Voy a poner un ejemplo. A uno de nuestros pastores en Madrid un día le llamo, su esposa estaba enferma, es un ejemplo. Y si tú no lo crees, tienes todo el derecho del mundo a decir, no lo creo. No, porque la palabra que yo traiga, o que traemos los predicadores, se tiene que ser examinada. Los profetas hablen 2 o 3, dicen 1 Corintios 14, y los demás juzguen. Esto es palabra profética. Porque puedo acertar en un 99%, en un 1% puedo fallar. Y una sola gota de cianuro en un vaso de agua mata a una persona. Entonces tenemos que siempre puede decir, hermano, yo no lo creo, o convénzame, pastor, mira, déme textos o déme tal para conocer la verdad, ¿verdad? Pero en la iglesia tenemos que ser como los hermanos de Berea, que dice que examinaban lo que el apóstol Pablo decía, a ver si lo que él decía era así. Eran más nobles que los de Tesalónica. Porque dice, el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es el redentor del mundo. Vamos a ver, ¿dónde está la escritura? Sí, ahí en Deuteronomio dice que vendrá un profeta, que no sé qué. Vamos a mirar. Pues tiene razón. Pues creemos esa palabra, porque la palabra de Dios que es verdadera, no miente. Y le digo, tu esposa está enferma. Digo, tu esposa está pagando un precio de dolor por causa de tu hijo. Un hijo que se lo había ido al mundo. Y yo creo eso. Jacob pagó el precio por el nacimiento de las 12 tribus de Israel y por el apoyo a José para que cumpliera el propósito de Dios en su vida. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, el capítulo 4, me gustaría que si lo tenéis lo pongáis. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tenía dolores de parto por las iglesias. Y cada dolor de parto que Pablo tenía venían frutos. Y se levantaban nuevas iglesias. Le pasó en en Filipos, que cuando esa mujer con el espíritu de adivinación iba detrás de ellos, Pablo y Sila, estos son siervos de Dios Altísimo, el cual os anuncia en camino de salvación, se estaba diciendo una verdad. Pero dice que después de muchos días, desagradando a Pablo, le dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y a causa de ella, porque Pablo se movía en los momentos y en los tiempos de Dios, era tiempo de callar y tiempo de hablar. Y en ese momento el plan de Dios se activó y fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel le azotaron, estuvo en la cárcel, en un lugar oscuro, en una situación complicada, con cadenas, y empezaron a alabar a Dios. Y las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y toda la cárcel se convirtió a Dios. Esos fueron dolores de parto que Pablo pagó por las iglesias. Entonces, dice a los de Gálatas, hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Y quién pagó el precio de eso? Era Pablo. Tengo que volver a tener dolores de parto. Y Dios usa a la gente así. Vas a pagar
sufrimiento por causa de otro o por el plan de Dios que tú no lo sabes. Y pasan, se dice que la sangre de los mártires fueron un tema muy principal para el avivamiento que Dios trajo en la iglesia primitiva, la sangre de los mártires, porque Dios permite que unos paguen y los beneficios vengan más adelante, ¿no? Y tenemos el otro versículo que está en Colosenses capítulo 1, el versículo 24 de Colosenses, lo tienes, ¿eh? Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Dice eso la Biblia? Cumplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aún faltaban aflicciones de Cristo por la iglesia, y es que Pablo era, digamos, el sustituto de Cristo para seguir sufriendo los dolores que aún faltaban para que la iglesia sea edificada. Por eso yo entiendo ahora que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora entiendo cuando Pablo decía: cada día muero, porque cada día Pablo tenía una cruz, porque él tenía que ser el sucesor de Cristo en cuanto a ciertos dolores y sufrimientos que aún tenía que pasar para perfeccionar a la iglesia. Y Pablo lo está diciendo: me gozo, no me quejo, estoy disfrutando por los sufrimientos que estoy sufriendo en mi carne, de los sufrimientos de Cristo que falta por su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y cuando Dios permite, y voy a cerrar con algo que para mí es profundo, pero querido hermano, si no te dice nada, no lo creas, solo tenlo aparte y continúa con las enseñanzas que el pastor os está dando, pero que a veces porque yo soy de los que creen que Dios es el que tiene que convencer. Si Dios no convence, los hombres en nada podemos ni forzar ni obligar, porque en el Evangelio no hay ni forzar, ni obligar, ni nada. Jesús dijo: el que quiera, venga a mí y beba. El que quiera, tienes libre acceso, puede venir. Entonces voy a dar: Jacob sufrió porque era padre, y los padres, los patriarcas, son los que Dios les pasa por procesos, como patriarcas como los apóstoles, los patriarcas como Abraham, los patriarcas como Jacob, todos los patriarcas, todos los que son padres, porque son padres físicamente y son padres espiritualmente. Y en lo físico los hijos vienen de una manera, pero en lo espiritual vienen de otra manera, no como lo físico, ¿verdad? Y voy a hablar de cuatro padres que pasaron dolores de parto para que su generación fuese grande y fuese bendecida en gran manera. El primer patriarca, Jacob, que hemos visto que sufrió por Israel, por la luz de Trudere, y por el pueblo se multiplicó en gran manera en Egipto. Tenemos el segundo patriarca, el apóstol Pablo, que hemos visto que él sufrió dolores de parto, tuvo dolores de parto, y Jesús en Juan habló de los dolores de parto, y cuando la mujer va a dar luz tiene dolores, pero luego se goza de que ha nacido un niño, ¿verdad? Y cada dolor de parto nace algo. Cuando hay dolores de parto siempre nace algo. O sea, nace iglesia, nace multitudes, nace el plan de Dios, nace en lo cual Dios nos permite los procesos de dolores de parto. Tenemos el otro patriarca, Abraham. Abraham, capítulo 22, versículo 17, si lo tienes. Mira lo que dice. Es el Dios respondiendo a Abraham: de cierto te bendeciré. ¿Y qué dice? Multiplicaré tu descendencia. ¿Lo dice? Como las estrellas del cielo, igual que José vio las estrellas del cielo, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El versículo anterior a este
y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, entonces dice: te multiplicaré en gran manera. ¿Y por qué le alcanza la promesa de que te lo va a multiplicar en gran manera? Porque Abraham, igual que Jacob, que tenía a Isaac en gran estima, tuvo que morir en su corazón y tuvo que ofrecerle para que, entregando a su hijo Isaac, vinieran luego las multitudes, viniera la promesa de Dios: te multiplicaré en gran manera. Has sembrado a tu hijo y ahora te viene la gran cosecha de hijos. Y no solo Israel son hijos de Abraham, nosotros la iglesia somos hijos de Abraham, porque venimos de Cristo, que es la semilla de Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y quiero dar un punto de revelación. Me gustaría que Hebreos capítulo 11, versículo 17, lo pusieras ahí. Gracias. Hebreos 11. Ahí está. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Léeme el versículo, ese es el anterior. El 16. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Seguimos el 17. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Sigue el otro versículo: habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El otro versículo: pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, y en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ese es el versículo que yo buscaba. Ese exactamente, no me lo quita. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En sentido figurado, Isaac murió y lo volvió a recoger. Cuando él dice que pensando que Dios era poderoso para resucitarlo de aún de entre los muertos, esto viene a causa de una revelación que tuvo Abraham, que vio el tiempo de Jesús. Abraham vio el tiempo de Jesús, que fue crucificado en el mismo monte que él estaba sacrificando a su hijo Isaac. Y lo que él vio es que Jesús murió y que Jesús resucitó. Por eso él dice, él pensaba eso, porque tuvo una revelación. ¿Dónde lo dice eso? En Juan capítulo 8, versículo 56, ahí lo dice. Os lo puedo decir yo. Abraham, vuestro padre, le estaba diciendo al Alfredo, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice que lo vio. Igual que Abraham tuvo revelación de Cristo, Moisés tuvo revelación de Cristo, y Job tuvo revelación de Cristo, Isaías tuvo revelación de Cristo, pero Abraham tuvo revelación de Cristo. Lo que se le reveló, que él está diciendo: lo que tú vas a hacer, yo ya lo he hecho. He mandado a mi hijo, este es el cuarto patriarca, es Dios, estoy hablando de Dios. Abraham el otro patriarca, y Dios como padre de la multitud, el padre de los espíritus, él dice: lo que tú vas a hacer, Abraham, yo lo hice. Yo mandé a mi hijo, a mi único, lo sacrifiqué, y porque mi hijo murió y mi hijo resucitó, ahora toda la tierra es bendecida por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es lo que hizo el cuarto patriarca. Y Abraham, al ver aquella revelación, dijo: va a morir, pero va a resucitar Isaac. Amén. Va a morir, porque Dios me lo ha revelado. He visto como mi simiente murió y como mi simiente resucitó. Y ahora todas las familias de la tierra, que fue una promesa de Dios a Abraham, son bendecidas por medio de Jesucristo. Amén. Los patriarcas son los que sufren dolores de parto.
Y hay hermanos o circunstancias que pasan momentos de dificultades, de problemas, de enfermedades, son como pequeños dolores de parto, que Dios, de cada dolor de parto van a hacer algo bueno. Siempre nace algo de parte de Dios. Cuando Dios permite dolores de parto, es que viene un nacimiento de algo, un bebé, un plan, un proyecto, una casa, unos papeles, no sé, algo. Primero se paga el precio y luego vienen los resultados. Querida iglesia, este es el mensaje que tenía. Así es que voy a orar por vosotros para que Dios, por medio de los procesos y los medios de los que pasan los dolores de parto, venga el fruto. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Señor, queremos agradecerte que tú seas fiel. Tú nos asombras siempre, Señor. Tú eres el fiel y el verdadero. Llevas escrito en tu muslo, fiel y verdadero. Señor, ningún plan tuyo se ha fracasado.